Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto es estar nuevamente con ustedes aquí abriendo la palabra de Dios. Vamos a seguir en nuestra serie de Oseas. Entonces les invito a abrir o prender sus Biblias. Tengo aquí la Nueva Biblia de las Américas en Oseas capítulo 11. Y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Les invito a ponerse de pie para leer la palabra de Dios. Si ya lo tienen, pónganse de pie y vamos a leer el capítulo 11 del 1 al versículo 12. Dice lo siguiente: Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor. Yo fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. No volverán a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey, porque rehusaron a volver a mí. La espada girará contra sus ciudades, destruirá sus cerrojos, los consumirá por causa de sus intrigas, pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí. Aunque ellos lo llaman para que se vuelvan al Altísimo, ninguno lo exalta. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira. No volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. En pos del Señor caminarán, Él rugirá como un león, ciertamente Él rugirá, y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. De Egipto vendrán temblando como aves, y de la tierra de Asiria como palomas, y yo los estableceré en sus casas, declara el Señor. Efraín me rodea de mentiras, y de engaño la casa de Israel. Judá todavía anda lejos de Dios, y el santo que es fiel. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra que tenemos hoy en este precioso libro de Oseas que tú pusiste en tu palabra para llevarnos a ti. Hoy queremos ver tu corazón, Padre, y que podemos verte más claramente. Escóndeme en la cruz, Señor, y comunica tú a tu pueblo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar sus lugares. Este pasaje que vamos a ver la noche de hoy es la historia de un buen padre y un hijo rebelde. Y no sé tú, pero yo he estado en contacto con muchas familias y tenemos amigos que tienen hijos rebeldes. Veo que mucho es el dolor de un padre o una madre, un hijo rebelde que se va lejos de casa, que estaba caminando bien, pero se alejó de las cosas de Dios, que empezó por mal camino y fue de mal en peor y está alejado de la familia, de su hogar, y causa dolor tanto para él o a ella como para sus padres y su familia. He visto a muchos madres y padres que oran y velan por sus hijos, lloran por sus hijos y tienen ese dolor intenso por un hijo rebelde. Y lo vemos en nuestras vidas, ese dolor que conlleva una rotura en relación. Y aquí también lo vemos en la palabra de Dios. Pero vamos a descubrir la noche de hoy que todos hemos sido como ese hijo rebelde. Y también hemos ido lejos de casa. Rompemos las reglas y endurecemos nuestro corazón contra Dios. Pero Dios nos va a mostrar hoy su corazón de Padre amoroso, su amor y redención. Y en las últimas semanas hemos estado caminando a lo largo de Oseas y hemos visto muchos capítulos de juicio, ¿no es así? Y ha sido un caminar de ver Dios poniendo cargos contra su pueblo, revelando áreas de su vida, su corazón y sus acciones que están en rebeldía contra Él.
que están caminando en idolatría, poniendo otras cosas como sus dioses y no rindiendo sus vidas al único Dios verdadero. Entonces, estudiamos también este capítulo, como dije la vez pasada, en el contexto o el tema de todo el libro. Entonces vemos el pecado y rebelión del pueblo. Vemos un juicio o disciplina y las consecuencias de esa rebelión. Pero también vemos el amor fiel de Dios. Y vamos a ver una profunda mirada hoy al corazón de Dios. Vamos a ver su corazón hacia su pueblo. Y eso es hermoso. Y vamos a descubrir que Dios, el Padre perfecto, anhela nuestro regreso a casa. Acuérdate, lo que leímos aquí es una profecía. Entonces, esas palabras fueron realmente predicadas y comunicadas al pueblo. Un profeta era un vocero de parte de Dios. Recibía el mensaje de Dios y lo transmitía al pueblo. Entonces, quiero que podamos aterrizar eso y escuchar como si fuéramos a estar escuchando esas palabras por primera vez de parte de Dios a su pueblo. Porque así vamos a descubrir particularmente la emoción y el corazón de Dios en los versículos 8 y 9. Lo que nos lleva al mapa de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver primero el Padre bueno y su Hijo rebelde, en versículos 1 al 4. Luego vamos a ver las consecuencias de la rebeldía. Y hemos visto inicios de eso en otras porciones de Oseas. Luego vamos a ver el corazón de Dios y luego terminamos con vuelve a casa. Para los que son papás aquí, ¿han tenido la oportunidad de ver nacer a tu hijo? Yo tuve la oportunidad de entrar al quirófano cuando nació mi hijo Joshua. Y me acuerdo del primer momento que lo vi. No lo olvido. Que salió y ¡wow! Era una emoción increíble de amor, de emoción, de asombro. Y lo amé. Lo amé no porque lloraba en un tono bonito, porque yo dije, este hijo me va a hacer rico. No, no por nada que él hubiera hecho o iba a hacer o podría. Lo amé porque era mi hijo y es mi hijo. Y es hermoso ver ese sentimiento. Y he aprendido tantas cosas de Dios como padre a través de ser padre en mi propia vida. Entonces, estos versículos nos van a conectar los que hemos experimentado ser papás, pero también como hijos nosotros experimentamos estas dinámicas con nuestros papás. Pero vamos a ver a Dios como el Padre perfecto, el Padre bueno. Y en estos primeros versículos del capítulo vemos a Dios hablando como un buen padre de su amor y cuidado para Israel. Dios recuerda cómo Él había sido fiel y amoroso al pueblo de Israel. Dice, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. También vemos las cosas que Dios y Israel habían pasado en su historia. Dios escogiendo a Israel, llamándole cerca, llamándole pueblo, rescatándole de esclavitud en Egipto, con brazo fuerte y poderoso, tratando con ellos, guiándoles por el desierto, formando su carácter, cuidando de ellos, revelándose a ellos. Habían pasado momentos especiales y en familia pasamos momentos especiales y podemos relacionarnos y decir, wow, yo he pasado momentos especiales en familia, pero he pasado momentos especiales y significativos con mi Dios. Y no sé tú, pero yo puedo empezar a reflexionar en mi caminar con Cristo, con mi caminar con Dios y ver esos momentos de donde Dios me ha traído. A veces por valles oscuros, a veces por momentos que yo me he alejado, pero Dios me ha traído cerca. Pero todos tenemos una historia en la vida y una historia con Dios. Y Dios está recordando esta historia que Él tiene con Israel. Y aquí en el primer versículo vemos una referencia que se cita en Mateo 2, 14 y 15. Mateo 2, 14 y 15 dice lo siguiente. Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo.
podemos ver que toda la Biblia es conectada y es una sola narrativa. Y vemos como los evangelios citan textos del Antiguo Testamento que estaban apuntando a una verdad mayor en Cristo. Ambos vieron, tanto Jesús como Israel, la mano poderosa de Dios Padre salvándoles de sus opresores y sus enemigos. Israel en la esclavitud en Egipto y Jesús con la amenaza de muerte de parte de Herodes. Por eso fue con su familia. José los llevó en obediencia a Dios a Egipto. Pero Dios llamó a ambos de Egipto. Pero en lo que Israel fracasó completamente en obedecer a Dios y cumplir su propósito, Jesucristo cumplió perfectamente. Entonces vemos esta parte, Jesús siendo como un tipo o una figura de Israel. Pero en lo que ellos fracasaron, Jesús lo cumplió perfectamente. Jesús demostró la obediencia completa a la voluntad de Dios. En lo que Israel fue rebelde, Jesús fue obediente. En lo que Israel falló en ser una bendición para todas las naciones, como vemos en Génesis 12, y revelar a todas las naciones la gloria de Dios, Jesús trajo la bendición de Dios en la salvación mediante su muerte y resurrección en nuestro lugar. Y reveló fielmente la gloria de Dios. ¿No es eso asombroso ver cómo Jesús realmente revela y es ese tipo perfecto de lo que Israel nunca fue? Y entonces hay un contraste entre el amor perfecto de Dios como Padre y la rebelión y rechazo de Israel. Y aquí vemos a Israel siguiendo en su rebelión y infidelidad. Entonces, en esta primera sección, en estos versículos que hemos leído, vemos un retrato de Dios como un buen Padre. Y reconozco que no todos aquí hayamos tenido una buena experiencia de un Padre terrenal. Y a veces eso nos puede costar trabajo entender y conocer a Dios como un buen Padre. Por eso es importante para nosotros aprender los atributos y cómo Dios se conduce a través de las Escrituras. Porque no siempre cuando tú dices, es un buen padre, las personas tienen una imagen de un buen padre. Entonces vamos a ver algunos atributos de Dios como buen padre que Israel experimentó. Dios trató a Israel así, lo amó, lo reconoció como su hijo, le dio una identidad, lo llamó por medio de los profetas y lo disciplinó, le enseñó a caminar. Y también lo llevó en sus brazos, lo sanó, lo guió con amor. Y se acercó y le dio de comer. No sé tú, pero esas cosas son de una relación buena de padre e hijo, de una intimidad, de un cuidado y amor real. Ahora, viendo estos atributos y acciones que Dios hizo hacia Israel, ¿puedes ver el amor de un buen padre? Dios demostró su amor con fidelidad y constancia, aun cuando el pueblo fallaba. Podemos ver su gracia en su trato con ellos. Y este mismo Dios es nuestro Padre y nos ama así. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios nos ha amado de esa manera sacrificial, esa manera fiel. Checa lo que dice en 1 de Juan 3:1. En la primera parte dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Dios nos llama a sus hijos en Jesús. Y nos ha amado con ese gran amor, a ti y a mí. ¿Cómo has experimentado tú en tu caminar con Cristo el amor de Dios como Padre? Porque esa misma experiencia de un amor de un buen Padre, Dios quiere que tú lo puedas experimentar en tu vida. ¿Y qué es la respuesta racional o normal a ese tipo de amor? De abrazarlo, de acercarse, porque da confianza y seguridad. Pero en respuesta de esa clase de amor, Israel respondió a Dios así. Se alejó de Dios, empezó a adorar a ídolos, ir con otros dioses.
y no entendieron el amor de Dios. Israel había experimentado este amor y por momentos lo disfrutaron, pero empezaron a alejarse y ir tras todo lo que brillaba del mundo, tras otros ídolos, querer ser como las otras naciones. Y Israel se rebeló y se alejó de Dios. ¿Cómo respondes tú al amor de Dios como Padre? ¿Te acercas con confianza e intimidad? ¿O eres un hijo rebelde que no disfruta del amor de un padre? Dios quiere que podamos tener esa relación íntima con Él, que puedes disfrutar de ese amor que Él nos ha dado, que podamos caminar con Él, ser enseñados, tener esa identidad como hijos, que nos enseñe a caminar por fe, que nos lleve en sus brazos, que nos puede sanar de todas las heridas que tenemos, que nos puede guiar con amor. Y esos versículos ahí hablan de no solamente como un animal, dice con lazos humanos, con lazos de amor, está enlazado eso, de que no está jalándonos, está invitándonos, nos está guiando y conduciendo. Y que Dios nos pueda acercarse a nosotros y darnos de comer. Me encantan esas imágenes porque habla de una intimidad con Dios. ¿Sabes? Todos como niños necesitamos ese alimento de parte de Dios. Él quiere alimentarte, cargarte, sanarte. ¿Le dejas? Te acerques a Él de manera que Él puede hablarte en su palabra, alimentarte, cuidarte. O dices, yo tengo todo bajo control. Y eso fue el problema de Israel. Ellos dijeron, no Dios, te llevamos los sacrificios, pero nosotros nos arreglamos solos. No sé en tu adolescencia, pero muchas veces los adolescentes piensan que yo puedo hacer lo que yo quiera. No me va a pasar absolutamente nada. Cuando yo era joven, yo tenía un mismo sentir, aunque conocía de Cristo, pues yo pensé que el mundo lo podría agarrar con una mordida. Yo me acuerdo antes de venir a México como misionero, nos hicieron varias evaluaciones. Y en uno de ellos me dijeron que había salido muy alto en un rango de pensar que podía lograr cualquier cosa. A lo cual me dijeron, era muy común y no tanto de preocuparme, nada más como de cuidarlo, porque por hombres jóvenes de mi edad, en aquel entonces, gracias a Dios, porque piensen que pueden tomar riesgos y nada pasará. Que pueden ir rápido en una moto y nada pasará, que pueden ir por la carretera a 240 kilómetros por hora y nada pasará. Pero en el caso de Israel, Israel seguía en su rebelión, persiguiendo a dioses ajenos, los Baales, y siendo infieles contra Dios. Versículo 7. A pesar de repetidas advertencias y exhortaciones de arrepentirse y volver a Dios, y vimos la vez pasada en Oseas 6, 1-3, que yo estaba con ustedes, una de esas invitaciones, volvemos a Dios. Pero ellos no habían vuelto, no exaltaban a Dios. ¿Y qué pasaba? En versículo 5, vemos que Israel había hecho un acuerdo con Asiria, pero intentaron hacer alianzas con Egipto para zafarse de pagar tributos a Asiria. Cuando el rey de Siria se dio cuenta, empezó planes para invadir a Israel. Y eso fue el inicio de lo que resultó en la conquista en el año 722 a.C., cuando Asiria invadió a Israel y llevó a los israelitas al exilio. Cuando realmente se cumple todo lo que hemos estado viendo aquí en Oseas. Y si quieres checarlo, puedes ver en 2 de Reyes 17:4, cuando el rey de Asiria se enteró de esto. Y versículo 7 dice, pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí, aunque ellos lo llaman para que se vuelvan al Altísimo. Cuando dice ellos, está hablando de los profetas, que los profetas habían estado hablando de parte de Dios diciendo, vuelven a Dios, andan mal, vuelven a Dios, pero no quisieran escuchar. Y aunque los profetas hablaban y hablaban y hablaban, Israel
no quería nada. Dice, ninguno lo exalta. Estaba viendo una película con mi esposa la otra noche y en la trama un matrimonio se había peleado y la mujer se fue con sus amigas, lejos de casa. Y su esposo le estaba llamando y llamando y se ve la llamada en el teléfono y el nombre del esposo. Pero ella no contesta. Le llamaba cientos de veces y no contesta. Le manda mensajes y no contesta. Israel fue así con Dios. ¿No será que muchas veces nosotros también respondemos así? Que Dios está llamando, hablando, invitándonos, pero no queremos nada. Que no respondemos a su llamada. ¿Sabes? Dios nos envía mensajes diarios o más que diarios en su palabra. Nos invita a Él. Él permite circunstancias en nuestras vidas para que lo volteemos a ver. ¿Cómo respondes tú en esas situaciones cuando Dios te llama la atención? Está diciendo, aquí estoy, ven a mí. ¿Rechazas su llamada? ¿Le pones el pip? ¿O contestas para escuchar su voz? ¿Qué tal esta semana que tú podrías decir, voy a apartar este tiempo para escuchar la llamada de Dios? Porque tenemos tiempo para tantas otras cosas, pero a veces estamos demasiado ocupados para tomar tiempo para escuchar la voz de Dios. Y vemos advertencias en su palabra de a dónde lleva eso, de ir lejos de Él. Y finalmente, como hemos visto a lo largo de este libro de profecía, la consecuencia iba a venir si Israel permaneciera en su rebelión y su idolatría. Dios les sigue advirtiendo y Dios siempre cumple su palabra. Pero saben, Dios no se deleita en castigar a su pueblo. Es su voluntad que puedan volverse a Él. Lo que nos lleva a la siguiente sección, el corazón de Dios, en versículos 8 y 9. Checa lo que dice en estos dos versículos. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. En estas palabras puedes escuchar el corazón de Dios. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se enciende toda mi compasión. Dios está siendo emotivo. Puedes imaginarte siendo el pueblo de Israel, estando lejos de Dios, escuchando el corazón de Dios. Vaya manera de Dios para invitarles de regreso. Les muestra su corazón. Dios muestra emoción. ¿Te has pensado en eso? Tenemos un Dios que creó las emociones que experimentamos. Y muchas veces nosotros podemos ser engañados por un torbellino de diferentes emociones. Pero Dios no tiene una emoción descontrolada, una emoción fuera de su carácter. Pero vemos una ventana aquí al corazón mismo de Dios, el corazón misericordioso de Dios. Dios motiva con amor el cambio, no al castigo. Él sabe que el miedo no es un buen motivador. Siempre Él se presenta con quién es Él. Se revela a su pueblo. Revela su amor, su compasión y una invitación a Él. Y sí, hay momentos que hay una consecuencia, un juicio, y es necesario, es parte del carácter de Dios. Pero realmente Dios siempre se muestra primero a Él. Lo vemos en la historia de Israel. Dios no les pedía nada antes de que ellos lo hubieran visto.
Vieron su mano poderosa sacándoles de Egipto que vimos en este pasaje. Él se revela a ellos y luego pone los términos de su relación. Cheque eso. Dios es tanto justo y severo juez, pero también Dios es tanto justo y severo juez, pero también amoroso, misericordioso y compasivo Padre. Dios es completamente santo, apartado, único, perfecto, pero también es Dios perdonador. Hay atributos del carácter de Dios que conviven en armonía, pero también en tensión: misericordia y justicia, santo y cercano, juez y salvador, león y cordero. Nuestro Dios es todopoderoso, pero también viene aquí como un buen padre. Y en versículo 9 Dios nos dice que no ejecutará el furor de su ira. No volverá a destruir a Efraín. Y esto se ve como resultado de su compasión encendida. ¿Y cómo es que la compasión de Dios puede impedir su justicia? Ciertamente la infidelidad de Israel y la extensión de su rebelión y pecado merecía destrucción. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Oseas 6, que hablamos del pacto? Y lo hemos referido varias veces en Deuteronomio 28. Pero Dios en su misericordia y compasión restringe, limita su juicio y es paciente con Israel. ¿Y por qué? El versículo 9 nos explica: porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti. ¿Puedes ver que Dios está poniéndose cerca de su pueblo? Y dice: y no vendré con furor. Dios no desata su ira desmedidamente. Dios sería completamente justificado en borrar a Israel del planeta, a destruirlos completamente. Además, ya les había advertido vez tras vez y seguían en su propia fiesta. Pero Dios no opera desmedidamente como nosotros en una explosión de ira. Muchas veces nosotros, al experimentar una ofensa contra nosotros, nuestra primera acción es ira explosiva. Tú vas a pagar un castigo, y dejamos que la ira toma control de nosotros y se descarga contra una persona, la persona que nos ofende. Pero cuán diferente es Dios que nosotros. Dios demuestra su compasión y misericordia, limitando su justa ira y furor para proteger a su pueblo de la destrucción, para tratarles como un hijo. ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien te ofenda? ¿Piensas dos veces antes de descargar tu ira? ¿O se va desmedidamente hacia la otra persona? Y podemos ver estos atributos de Dios que hemos visto aquí, su misericordia y su compasión, en varias partes de las Escrituras. Cuando Dios se revela a Moisés en Éxodo 34:6, dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor es Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Esto es nuestro Dios. También en Nehemías 9, 16 a 17, más adelante en la historia, refleja el carácter de Dios. Dice: pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia, hablando de Israel y Judá. Fueron tercos y no escucharon tus mandamientos. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Fueron tercos y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Puedes ver cómo todas las Escrituras hablan de un mismo Dios. Un solo Dios que es así. Él se revela así. Un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Pueden ver cómo no ignora su ira de Dios. Sí, Dios es completamente justo y santo. Pero como vemos aquí, Él es Dios y no hombre.
Entonces Él tiene el balance perfecto en su carácter y mide su ira porque está templado por su compasión y misericordia. Aún Dios ama a Israel en medio de su desobediencia. En Oseas 3:1 vimos ese principio. Entonces el Señor me dijo, ve otra vez y ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los israelitas, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleiten con tortas de pasas. Dios había visto la infidelidad y desobediencia de Israel, pero aún así seguía amándolos. ¿No es así con nuestros hijos? Cuando tu hijo falla y falla y falla, ¿le sigues amando? ¿De dónde sacamos esa idea? Es un atributo de Dios. Apunta a un Padre perfecto. Porque a veces nosotros nos desesperamos y explotamos y decimos cosas hirientes a nuestros hijos. Pero Dios es completamente justo y misericordioso. Para checar aquí en el texto, habla de 2 lugares, Adma y Zeboim. Esos eran ciudades que estaban cerca de Sodoma y Gomorra, que puedes checar en Génesis 14. Ciudades las cuales Jehová destruyó con su furor y su ira, que podemos ver en Génesis 19, 24 y 25 y en Deuteronomio 29 y 23. Y Jehová, Dios, se pregunta él mismo, ¿cómo puedo tratar a su hijo Israel como a estas ciudades? Esto no va. Su misericordia en este caso entra y es conmovido nuestro Dios. ¿Saben? Nosotros también hemos pecado contra Dios y merecemos su ira y su justicia y juicio sobre nosotros. Pero podemos entender en el Nuevo Testamento como en Cristo Dios nos trata con el mismo amor, compasión y misericordia. Cheque lo que dice en 2 de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios es paciente para que todos vengan al arrepentimiento. No es que es como, Dios, ¿cuándo vas a venir? Él está invitando a más personas a venir a conocerle, a arrepentirse y poner su confianza en Jesucristo. Hebreos 12, 5-8 dice lo siguiente: además, ¿han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios lo trata como a hijos porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Dios disciplina a los que ama, porque Él quiere formarnos a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, cuando pasamos, hay 2 casos ahí. Personas que nunca han puesto su fe en Jesucristo. Dios está siendo paciente y misericordioso en invitarles, darles oportunidad de volver a Él. Y aquí está hablando de hijos de Dios. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, Juan 1:12 dice que a todos los que lo recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si tú has puesto tu fe en Jesucristo, tú eres un hijo de Dios. Y Dios te va a disciplinar para traerte de regreso cuando tú vas lejos. No esperaríamos nada menos de nuestro Dios, porque nos ama. ¿Qué padre va a ver que su hijo va rumbo a destrucción y no invitarle, disciplinarle para que vuelva? Nuestro Dios lo hace a la perfección. Entonces nuestro Dios es un Dios de perdón,
clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia. Y su paciencia funciona para que los que no se han arrepentido puedan venir a Jesús. Su disciplina es para formarnos a la imagen de Jesús. Y aquí me gustaría darles una nota a los padres. En este pasaje vemos a Dios presentado como Padre bueno con un hijo rebelde, Israel. Y vemos desplegado atributos de Dios relacionados con su justicia y disciplina, pero también su amor, compasión y misericordia. ¿Qué aprendemos nosotros como padres del carácter de Dios aquí? Dios pone límites y hay disciplina y consecuencias claras. Y vemos eso reflejado en los versículos que acabamos de ver en Hebreos 12. Pero también vemos un Dios que muestra paciencia, misericordia, que no se deleita en castigar, que muestra compasión, que está interesado en formar el carácter de sus hijos, de traerlos de vuelta, no en destruirlos. Papá, mamá, ¿cómo reflejas estos atributos de Dios con tus hijos? ¿Tus hijos te ven como un iracundo? ¿O al otro extremo les dejas hacer lo que quieran sin disciplina? En la semana, mi esposa me contó que en una de las mañanas nuestro hijo estaba haciendo como los niños en esta temporada, escuela en casa. Y yo bajé y le di algunas instrucciones. Dije, tienes que hacer esto y esto y esto. Y se puso como serio y enojado. Y le di parámetros y instrucciones. Y le describí las consecuencias si no hacían estas cosas. Y luego yo me tenía que salir a trabajar. Y mi esposo me contó en la noche que él me dijo que tú eres un papá enojón. Y luego ella le contó de cómo su papá era con ellos. Y luego le hizo reflexionar y dijo, es que tu papá te ama, por eso te disciplina y te da instrucciones. Y luego dijo, mi papá es buena onda, después de escuchar el contraste con otro papá. Pero para todos, papás y no papás, en medio de tu situación hoy, ¿cómo estás experimentando el amor y la compasión de Dios? Podemos ver que Israel estaba escuchando de esto, pero no estaba disfrutando de esta compasión de Dios porque no volvieran a Él. Dios extiende a ti su mano de misericordia hoy. ¿Cómo reaccionarás? No desprecias la oportunidad de volver a Él, que nos da entrada al último punto. Vuelve a casa. Versículos 10 a 12. Dice, en pos del Señor caminarán. Él rugirá como un león. Ciertamente Él rugirá y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. De Egipto vendrán temblando como aves y de la tierra de Asiria como palomas. Y yo los estableceré en sus casas, declara al Señor, el Señor. Termina diciendo, Efraín me rodea de mentiras y de engaño la casa de Israel. Judá todavía anda lejos de Dios y del Santo que es fiel. Después de ver el tierno corazón de Dios, la perspectiva vuelve hacia el futuro y nos presenta otra imagen del carácter de Dios, el león que ruge. Y cantamos hace unos minutos del león de Judá. ¿Saben? Su pueblo iba a ser dispersado por el exilio y las consecuencias de su pecado y idolatría. Pero vendrá el día en que Dios llamará a su pueblo a casa. Él hará esto. Y vemos en la historia de Israel un cumplimiento parcial cuando el remanente regrese del exilio. Pero Dios va a traer a todos sus hijos a casa. ¿Saben? Cuando Dios ruge, entiéndese, llama, declara, actúa, anuncia, eso va. Porque nuestro Dios es poderoso. Con solo su palabra creó todo. Entonces, cuando Dios dice algo, eso va. Y me recuerda esos versículos de algunas referencias del libro de Apocalipsis que hemos caminado como iglesia. En Apocalipsis 5:5 nos presenta a Jesucristo como el león de la tribu de Judá.
Y ese mismo león del tribu de Judá, Jesús, rugió desde la cruz. ¿Qué dijo? Consumado es. Cumplido está en Juan 19:30, cuando Él se entregó su vida por nosotros. Consumado es, ya no hay nada más que pagar. Y desde ese punto central en la historia, Dios abrió el camino para que el pecador y los pecadores puedan entrar a su reino y su presencia por medio de Jesús. Esto es el Evangelio. Jesús tomó tu lugar y mi lugar. Ese castigo que yo merecía y tú merecías, Jesús lo pagó en la cruz. Él es el sacrificio completo y perfecto que sacia la justicia de Dios para que Él nos pueda mostrar su misericordia. Un comentarista dice lo siguiente: solamente en la cruz de Jesucristo el Padre nos permitirá mirar otra vez tan dentro de su corazón. Ahí su santidad exigirá el castigo completo por el pecado, pero por medio del sacrificio de Jesucristo, su amor preparará un hogar eterno para todos los pecadores, judíos y gentiles. Dios en su santidad no destruirá. Su amor tampoco podrá pasar por alto ni tolerar la rebelión del hombre. Su amor tratará de manera efectiva con el pecado del hombre. Con el rugido de un león, Jehová declarará tanto su inexorable ira contra el pecado como su inextinguible amor por sus hijos. Y con ese rugido, sus hijos descolos por fin vendrán temblando a habitar en sus casas, a Él. Ese rugido fue esencialmente oído en el Calvario. Y toda la historia desde entonces es la historia del regreso de la humanidad al hogar. Y hemos visto ese hogar en Apocalipsis 21, 1-3. Checa lo que dice, escucha esto y recuerda que nuestro Dios nos está invitando a estar con Él para siempre en este lugar. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres. El lugar en donde Dios habitaba. Y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Esa es una tremenda esperanza que tenemos. Dios es nuestro hogar. Y la única manera de volver a casa es arrepentirte y creer y poner toda tu confianza en Jesucristo. Y lo mejor es que ese volver a casa lo puedes tener hoy. Una relación de intimidad, de confianza, de cercanía con el Dios del universo. Tus pecados y tu rebelión perdonado. Y una nueva vida que dura para siempre con Cristo. Desafortunadamente, en esa temporada, la historia para Israel no terminaba bien. Ellos perseveraron en su rebelión y finalmente fueron llevados al cautiverio, al exilio. Fueron invadidos por Asiria porque perseveraron. Porque tú y yo no escuchamos la voz de Dios hoy. Y antes de que tenemos que pasar por una y otra consecuencia de nuestro pecado, volver a Dios. Porque su diseño es mejor, su camino es mejor. Él sabe cómo es la mejor manera de vivir esta vida. Y nos ha dado su palabra para guiarnos a Jesús. Nos ha modelado cómo vivir en Jesús. Y aunque Dios es misericordioso, va a venir un día que se cierre esa oportunidad.
cuando no habrá oportunidad de volver a Él y responder a su amor y compasión, cuando Dios vendrá como juez. Entonces, ¿estás lejos de casa hoy? ¿El rumbo de tu vida ha ido lejos del camino de Dios, de la persona de Jesucristo? Dios te invita a volver a casa hoy, a estar cerca de Él. Hoy es el día de salvación. No endurezcas tu corazón. Responde hoy a la invitación de salvación en Jesucristo. Si tú nunca has puesto tu fe en Jesucristo, Él te invita hoy. Te invita a poner tu confianza en Jesucristo, porque te ama y quiere no tratarte como juez, sino como un buen padre. Y empieza a caminar en pos del Señor. La invitación es esta. Si tú nunca has creído en Jesucristo, puesto tu fe en Él, arrepiéntete. Arrepentirte es darte una vuelta en U. Es un cambio de alianza, un cambio de Señor. Ya yo no manejo mi vida. Ya entrego mi vida al diseño de Dios, que Él puede tomar el control. Es creer en Jesús como tu Salvador y Señor. Y es empezar a caminar en pos del Señor, como dice aquí en el texto. Y si tú ya andas con Jesús, celebra y adora, porque Él es paciente contigo, no tratándote como tus pecados merecen. Pero si hoy hay cosas en tu vida que son ídolos, que te han alejado de Dios, su invitación es: vuélvete hoy a Él. Vuelve a casa, no te vas lejos. Él te está llamando, quiere una cita contigo para volverte a Él. Y que tú puedes experimentar a Dios como buen Padre, experimentar su buen corazón. ¿Les parece si oramos y respondemos a Dios en estos momentos para honrarle a Él, para volver a casa y para tratar estos temas que Dios ha puesto en tu corazón? Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias porque en medio de este libro que vemos tanto juicio y tantas cosas en contra de Israel, que vemos tu corazón, que no es un corazón que se deleite en juzgar, sino en traer de regreso. Tu Dios, eres un Dios grande en misericordia y en amor inagotable. Eres lento para la ira. Gracias que podemos acercarnos a ti, que aquí podemos ver tu corazón lleno de compasión, encendido de compasión, conmovido dentro de ti. Padre nuestro, gracias porque nos tratas como tus hijos. Y Señor, si hoy hay cosas en nuestras vidas que tú quieres tratar con nosotros para volvernos a casa, por favor, háblanos hoy. Y permítenos tener un corazón dispuesto a arrepentirnos y volver a ti. Y si hay alguien aquí hoy que no ha puesto su fe en ti, la invitación está delante de ellos, de tu parte, Señor. Vuelve a Cristo, vuelve a Dios, pon tu confianza en Él. Arrepiéntete de tu pecado y ven a Cristo. Gracias, Dios, por hablarnos hoy y queremos responderte hoy, confiando en ti, caminando contigo y comunicando tu gloria en Cristo. Y oramos eso adorándote por quien eres tú. En el nombre de Jesús. Amén.